Saludo con gran cariño, alegría y entusiasmo a toda la gente que integra la maravillosa familia de Dios alrededor de todas las naciones de la tierra, hasta donde esta señal nos permita llegar, y especialmente abrazo con gran cariño para toda la gente maravillosa que forma parte de Desarrollo Integral Trasciende. Llegamos hasta ustedes esta mañana, este domingo 12 de julio del año 2020, en una transmisión más aquí para llegar hasta sus hogares y edificarles y juntos seguir creciendo en el conocimiento de la vida que nos ha sido impartida por medio de Cristo. Gracias por tomar tiempo para conectarse. Gracias. Estoy imaginándoles en sus hogares, en sus casas, reunidos en torno a ese dispositivo electrónico y con entusiasmo y con alegría reunirnos de manera virtual. Un domingo más que no estamos reunidos físicamente hablando en el mismo lugar. Un domingo más donde nuestra reunión es virtual y donde estamos ausentes en el cuerpo, pero no obstante estamos presentes en el espíritu y nos regocijamos al ver que su fe está creciendo y que está aumentando el entendimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchísimas gracias, familia preciosa, por apoyarnos. Muchísimas gracias por escogernos entre tantas opciones que hay hoy. En este mismo momento hay una cantidad impresionante de ministerios, de congregaciones que están transmitiendo de manera virtual sus reuniones, y el saber que disfruto de la compañía de ustedes es motivo de gozo, de alegría, y es algo que valoro y agradezco. Vamos a comenzar nuestra reunión virtual y les extiendo una invitación a que me acompañen a orar para presentarle a Dios las dos cosas que un ser humano puede presentarle a Dios: su gratitud y su amor. Gratitud por todo lo bueno que Él está haciendo en nuestra vida, y nuestro amor, que habla del compromiso que hemos establecido con Él para seguir dando a conocer el propósito eterno, el cual el Padre ha cumplido en Cristo el Señor. Acompáñenme y oremos juntos. Maravilloso Padre Celestial, gracias, mi amado Rey. Es una bendición, una alegría grande y un gran gozo saber que lo que estamos haciendo primeramente es para ti, es para honrarte a ti, mi amado Rey, es para darte honra y gloria, y en segundo lugar es para darte a conocer, es para que toda la gente que se conecta a esta transmisión sepa que te amamos, que te honramos, que creemos con todo nuestro corazón, Padre eterno, que tú eres la fuente de donde proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Amado Rey, gracias. Gracias por darnos vida y gracias por regalarnos la oportunidad de unirnos a través de este medio. Te amamos. Amamos, Señor precioso, es ser involucrados, el dar a conocer el propósito eterno que tú realizaste por medio de Cristo y donde soberanamente y por gracia nos has incluido. Recibe, Señor precioso, nuestro amor, recibe nuestra gratitud, y en tus manos encomendamos este tiempo de reunión virtual para que sea prosperado en tu nombre y para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad para nuestra vida. En Cristo, nuestro glorioso Rey y Señor. Amén. Bien, familia, vamos ahora sí a disponernos para poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que tengo en mi corazón para compartir con ustedes. He venido compartiendo durante estos últimos domingos una serie de mensajes que he titulado Corinto, aprendiendo de sus errores. Este sería el tercer mensaje en la serie, ¿sí? Así como tomamos tiempo para aprender del ejemplo de Antioquía, que Antioquía se convirtió en un ejemplo, en un modelo por todas las virtudes y las cualidades para convertirse en una iglesia trascendente, Corinto se convierte en un ejemplo negativo. He estado compartiendo con ustedes que las cartas que dirigió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en realidad tenían el propósito de corregir una serie de problemáticas que se estaban presentando en aquella congregación. Y como dije desde el primer mensaje de esta serie, creo que un principio importante en el desarrollo de nuestra vida como seres humanos y también como creyentes, como hijos de Dios, es adquirir la sabiduría al menor costo. Y la única forma de adquirir la sabiduría al menor costo es aprendiendo de los demás, aprendiendo de sus aciertos, como en el caso de Antioquía, y aprendiendo de sus errores, como en el caso de Corinto. Bueno, pues el problema que el apóstol Pablo denunció apenas en el primer capítulo de la carta a los Corintios era
un problema de una gran inmadurez en los integrantes de aquella congregación. Pero ese problema de inmadurez en realidad tenía una raíz que yo quiero el día de hoy compartir con ustedes. Los creyentes que integraban la congregación de Corinto no solo eran inmaduros en el sentido de que se enredaban en contiendas necias y en situaciones absurdas, sino que también surgía del atrevimiento que algunos de aquellos creyentes tuvieron de juzgar arrogantemente el trabajo realizado por el apóstol Pablo como fundador y afirmador de aquella congregación. De tal manera que si yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, lo titularía Juzgando a los edificadores. Este era un problema serio que estaba presente en la iglesia de Corinto y que lo podemos ver manifestado cuando leemos con atención lo que el apóstol Pablo denunciaba. Acompáñenme, vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 4 y voy a comenzar a leer en el primer versículo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. Voy a extenderme un poco, voy a leer varios versículos con el fin de que podamos abarcar lo más posible esta problemática y tratar de comprenderla de la mejor manera. Miren lo que está escrito. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Atención con lo que ahora comenta el apóstol. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, atención, les dice, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, atención, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, atención, se envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Atención con lo que a continuación menciona el apóstol, porque comienza a hablar con algo de sarcasmo. Dice, ya están saciados, ya están ricos, si nosotros reinan, y ojalá reinaran para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes honorables y nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Atención con la siguiente frase. Dice el apóstol, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque tengan 10,000 ayos en Cristo, no tienen muchos padres. Y luego declara categóricamente esto, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Atención, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes, pero iré pronto a verlos si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras,
sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bien, me extendí en la lección porque lo que quiero es que ustedes vean la problemática que estaban experimentando los corintios. Los corintios no solo demostraban su nivel de inmadurez al enredarse en conflictos entre ellos, sino que todo nos indica que ellos también exhibían su alto nivel de inmadurez porque juzgaban a los que les habían servido, criticaban a los que les habían servido. La inmadurez, familia, puede producir arrogancia. La inmadurez suele inflamar a quienes la toleran. ¿Sí? ¿Por qué se produce esta reacción? ¿Por qué es que la inmadurez llega a manifestarse en forma de arrogancia? Porque la inmadurez suele invadir la mente y las actitudes de las personas que la toleran. Una reacción típica de la adolescencia es que llega un momento en su vida en que creen que lo saben todo. ¿No es cierto? ¿Tienes hijos adolescentes? ¿Tienes hijos que han pasado la adolescencia? Tú sabes muy bien de lo que te estoy hablando. ¿Qué sucede en ese momento de la vida de nuestros hijos, de nuestros adolescentes? Bueno, de pronto dejan de escuchar a sus padres y dejan de escuchar a las personas que en algún momento les ayudaron en su infancia. De pronto, todo mundo sabe menos que ellos y ellos creen que lo saben todo y de todos los temas. De tal manera que empiezan a escucharse ciertas discusiones en casa y se escucha a los adolescentes decir: ay, mamá, tú no sabes nada. Papá, tú no sabes. Ustedes son de antes, ustedes no entienden la vida moderna. Hija, hijo, déjame decirte que también fuimos jóvenes. Déjame decirte que también pasamos por la adolescencia y déjame decirte que también hubo un momento en que éramos nosotros los que pensábamos que lo sabíamos todo y que nuestros padres habían envejecido y que nadie sabía nada de nada y que nosotros sabíamos todo de todo. Bueno, no sé qué sucede en esa etapa de la vida, pero una vez escuché al doctor Rob Thompson, un ministro en los Estados Unidos, que decía: parece ser que en la adolescencia los adolescentes extravían su cerebro. Lo saben todo, pero la verdad es que lo ignoran todo. Creen que porque saben algunas cositas, creen que porque ahora escuchan otras voces que platican con ellos, que les hablan, que les dicen, ahora ellos lo saben todo. Y papá y mamá no saben nada. Y no se diga los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia están bien encerrados, bien ensimismados, solo hablan de temas de la Biblia, no saben de la vida. ¿Pero es así? No, déjame decirte que no es así. Y padre, madre de familia, tú sabes de lo que te estoy hablando. Esa arrogancia es el resultado de la inmadurez. Una persona madura es la que reconoce que necesita aprender. Es la que reconoce que necesita que se le enseñe. Es la que reconoce que no lo sabe todo. El hecho de pensar que lo sé todo acerca de todos los temas, eso revela simplemente inmadurez. La arrogancia forma parte de la inmadurez. Y en este caso, estoy mencionando todos estos conceptos porque era lo que estaba pasando con los corintios. ¿Qué hicieron los corintios? Juzgaron el trabajo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque escucharon a Apolos, porque escucharon a Cefas, porque escucharon a otras personas. Y este efecto, todos los que servimos al Señor lo hemos experimentado. Y si hay alguien ahí, detrás de esos dispositivos electrónicos, que sirve al Señor, déjame decirte que si no lo has experimentado, lo vas a experimentar. ¿A qué me refiero? A que tú puedes desvivirte enseñándole a tu congregación, hablándole a tu congregación, investigando, nutriéndoles a través de tu enseñanza, de tu ejemplo, de tus prédicas, y llega un predicador invitado y a él sí le entendieron. Sí, no te sorprendas, esto es así. No sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que sucede, que de pronto la gente, y sobre todo en la época moderna, y esta contingencia actual que estamos enfrentando, nos ha llevado a escuchar muchas voces, a escuchar a muchos maestros, y líbreme Dios de juzgarlos, porque no se trata de eso.
Yo estoy agradecido, lo dije desde el principio de la transmisión, porque nos escogieron entre todas las opciones que hay. Pero déjame decirte algo, un síntoma de madurez es reconocer a quienes te han servido. Es reconocer y valorar y agradecer el trabajo de quienes tomaron tu vida cuando tú no sabías nada, cuando lo ignorabas todo, y te fueron equipando y te fueron ayudando y te permitieron a través de la enseñanza ser equipado para que te convirtieras en la persona que ahora eres. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que cuando no hay la madurez necesaria, entonces se juzga a la gente que nos ayudó. Ya he dicho esto muchas veces, espero que no se cansen, pero es que no deja de maravillarme. Es increíble que un padre, una madre de familia cuiden, amen, protejan a sus hijos durante años enteros y en una conversación, sí, en una conversación con un amigo o con una amiga, nuestros hijos le crean más a un perfecto desconocido que al consejo que nosotros le damos. ¿No es esto lo que pasó con Eva? Adán y Eva tenían comunión con el Padre, Adán y Eva platicaban con Dios y todo marchaba de maravilla, pero en una conversación, una sola conversación que Eva sostuvo con la serpiente, bastó para que destruyera todo lo que Dios había construido en el corazón de Eva y de su esposo Adán. Sí, esto es así. Cuando Dios vino a encontrarse con sus amigos en el huerto, no los encontró donde siempre los hallaba y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Y la escritura dice que Adán respondió a Dios diciendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Y escuchen lo interesante de la pregunta del Padre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? He aquí la sabiduría. Cada vez que ponemos en tela de duda a quienes nos han beneficiado, a quienes han edificado nuestra vida, es porque comenzamos a escuchar una tercera voz que muchas veces ha cambiado el corazón de las personas. Esto estaba sucediendo en Corinto. Pablo se ve en la necesidad de presentar un argumento muy fuerte para vindicar su posición como apóstol y para exhortar a la gente de Corinto a que tuvieran cuidado con las actitudes que estaban demostrando. Ayúdenme, vamos a tratar de observar lo más detenidamente posible los temas que el apóstol en esta exhortación menciona. En primer lugar, observen algo. Pablo comienza esta disertación diciendo: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Atención, Pablo está expresando que no buscaba ni el aplauso, ni la fama, ni el reconocimiento de la gente, sino él tenía claro como apóstol que un verdadero apóstol es un servidor de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo lo maneja. ¿Por qué? Porque este es un concepto muy maduro que evita inflamarse por las gracias que Dios ha depositado en nosotros. Pablo no está inflamado. Pablo no va a denunciar a los corintios que están inflamados por el poco conocimiento que tenían, atacándolo con una inflamación del conocimiento que él tenía. En ninguna manera. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice: ténganos pues los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo oro que Dios levante apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el mundo entero y especialmente en nuestra patria, pero con este entendimiento. Porque desafortunadamente lo que hoy se ve es que se piensa que ser apóstol es un escalafón más alto que cualquier otro. De una manera inmadura, se cree que porque una persona es apóstol, eso le da derecho a pedir grandes ofrendas o a lucir de cierta manera, o que tiene derecho a ciertas cosas. Observen cómo habla Pablo de sí mismo y de su equipo de colaboradores. Nosotros sabemos lo que somos. No somos grandes, no somos arrogantes, no somos ese tipo de personas. Entendemos lo que somos. Somos servidores de Cristo y administramos los misterios de Dios. Me gusta mucho la ubicación, la madurez
lo centrado del punto de vista del apóstol Pablo, que se convierte en un ejemplo para nosotros, los que servimos al Señor en la época moderna, para no marearnos y para no inflamarnos, para no provocar que se inflame también la gente que nos está escuchando. Segundo concepto, dice Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Me gusta mucho ese concepto. Pablo entendía que no importa cuál sea la grandeza de la gracia que Dios ha depositado en un hombre o en una mujer, lo que somos siempre será administradores y se requerirá de la fidelidad. ¿Qué significa esto? Que un día vamos a rendir cuentas. Que un día le vamos a rendir cuentas a aquel que nos dio esa gracia. Y vamos a tener que responderle, y vamos a tener que decirle cuando él pregunte, ¿y qué hiciste con la gracia que yo deposité en tu vida? ¿Cómo la utilizaste? Oh, veo que la utilizaste para tu provecho. Veo que la utilizaste para volverte famoso. Veo que la utilizaste para tu propio beneficio. Y no entendiste nunca que lo que tú eras era un servidor de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. Tercer concepto, Pablo aclara de una manera categórica, yo en muy poco, fíjense por favor familia, no dice en poco, dice en muy poco, como que el adjetivo todavía le agrega mayor volumen, mayor cantidad. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Atención, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está mencionando el apóstol acá? Lo que está diciendo es que él se había enterado de alguna manera que estaba siendo juzgado por las personas de la congregación de Corinto. Estoy usando mi imaginación a partir de este momento. Imagino que el apóstol se enteró que por ahí había algunas personas que decían, bueno, Pablo sí enseña, pero no es tan bueno como Apolos. Apolos sí. O que otro decía, a ver, espérenme, sí, Apolos y Pablo enseñan muy bien, pero Cefas, Pedro caminó con el Señor. Y entonces eso era lo que generaba, ¿lo ven? En el segundo mensaje de esta serie hablaba yo acerca de las contiendas absurdas en las que se metían los corintios porque yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, etcétera, etcétera. Y Pablo nuevamente retoma el punto para decir, señores, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Ni siquiera tengo como algo importante el ir a un tribunal humano. Es más, dice Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no he hecho algo de lo cual necesite arrepentirme, dice Pablo, no por eso soy justificado, pero a mí el que me juzga es el Señor. Así que les dice Pablo a los corintios, no juzguen nada antes de tiempo. Una persona madura no hace juicio antes de tiempo. Familia, ¿cuántas veces lo he visto manifestado esto a lo largo de los años que tengo de servir a la iglesia y de servir al Señor? ¿Cuántas veces ha venido una persona llorando a decirme, mire, fulano me maltrató, fulano me trató de mala persona, fulano hizo esto, hizo aquello? Y al principio, cuando somos inexpertos, pues abrazamos a esa persona, ven, pobrecito, cómo se atrevió a hacerte daño, pobrecito, ¿por qué? ¿Cómo sufres? Ven, aquí está mi hombro, yo te amo, mi hermano, yo estoy aquí para servirte, bla, bla, bla. Pero luego viene la otra persona y cuando conoces la otra versión, dices, ay Dios mío, creo que me equivoqué, ahora entiendo por qué esta persona le llamó la atención a la otra. Y es que el libro de Proverbios contiene un principio, en este sentido, un principio muy valioso. Proverbios dice, justo parece el primero que aboga por su causa, mas luego viene su adversario y le descubre. Sí, nunca tenemos un juicio correcto si solo hemos escuchado una de las dos partes de la historia. Cada quien, dice Proverbios también, todos los hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto es así. Si no somos sabios, si no tenemos cuidado, lo que puede sucedernos es que nos quedemos solo con el juicio de la situación completa cuando solo conocemos la mitad. ¿Quieres saber si tu criterio, si tu opinión es correcta? Necesitas conocer las dos partes, las dos versiones. Bueno, en este sentido, estoy haciendo este comentario porque Pablo lo que está diciendo es no juzguen nada antes de tiempo.
Dejen que venga el Señor, dejen que sea el Señor el que se encargue de evaluar el corazón de las personas, dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Familia, este es un concepto muy valioso. Pablo está diciendo como apóstol que si hay algo que Dios conoce, no son las virtudes y las cualidades de una persona, sino las intenciones de su corazón. ¿No fue esto la lección que se supone que aprendimos cuando el profeta pidió a todos los hijos de aquel hombre: manda a traer a todos tus hijos, porque de tus hijos es que voy a elegir al que va a reinar en Israel? Isaí mandó traer a todos sus hijos, y cuando los vio el profeta dijo: wow, ciertamente estoy delante del ungido del Señor. Pero Dios le enseñó un principio. ¿No está registrado en las Escrituras? Sí, el principio que le enseñó es este: no mires lo alto ni lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira las intenciones de los corazones. Aquí está Pablo tomando ese antiguo concepto y lo está trayendo a la realidad que estaban viviendo los corintios, para decirles, para enseñarles, para decirles: yo no tengo que estar mortificado por el juicio que ustedes están haciendo de mí. En muy poco tengo ser juzgado por ustedes. Es más, tampoco me preocupa ser juzgado por tribunales humanos, ni yo mismo me juzgo, porque el Señor es el que conoce las intenciones de los corazones. Y entonces la alabanza la recibirá cada uno de Dios, porque Dios sabe lo que nosotros cargamos y lo que nosotros somos. Entonces pasamos a este otro concepto. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros, o sea, en la experiencia nuestra, ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No piensen más allá de lo que está escrito, ajustense a lo que Dios les ha enseñado. No sea que a causa de uno, atención, dice, se envanezcan unos contra otros. Y luego comienza una serie de preguntas. Dice Pablo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, a esas personas que de pronto se inflaman y comienzan a sentirse que son grandes porque Dios les ha dado algo. A ver, los dones que Dios nos entrega, ¿hablan de nosotros o hablan de Dios? Cuando tú observas una persona que es respaldada por Dios, que cuando ora suceden cosas, que cuando está predicando el poder de Dios se manifiesta, tú comienzas a admirar al predicador, pero no es al predicador al que deberías de admirar, porque ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te envaneces? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y luego, con sarcasmo, el apóstol comienza a recriminarles a los corintios diciendo: ya están saciados, ya son ricos, si nosotros reinan. Ojalá reinaran para que nosotros también pudiéramos reinar juntamente con ustedes. Y luego, atención con este concepto: porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Noten, en el argumento, él tiene en mente el apostolado y tiene en mente a todos los que han sido equipados con la gracia apostólica. Dice: Dios nos ha exhibido a nosotros como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mucha atención, este concepto es muy valioso. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo se está refiriendo a la marcha triunfal de los ejércitos romanos que regresaban de una batalla. Pablo tiene en mente el cuadro que muchas veces los romanos vieron en su época, porque cuando una compañía de soldados romanos, cuando una centuria, cuando un ejército de soldados romanos salían a pelear una batalla, a conquistar un territorio, cuando regresaban de la victoria, hacían un desfile, pasaban por la calle principal de aquella ciudad romana, exhibiendo en el desfile
todos los trofeos que habían obtenido en la batalla. Lo primero que mostraban era el oro que habían conquistado, los escudos, las coronas, todas las cosas hermosas, los artículos de oro macizo. Luego entraba la gente que habían dominado, los más importantes. Ahí podía venir el rey, la reina, podrían venir los príncipes, podrían venir los sacerdotes de aquel lugar, podía venir toda esa gente. Y escuchen, porque al final de todo el desfile, al final de todo lo que habían visto, todos los ciudadanos romanos salían para ver el desfile de los triunfadores, y al último venían los sentenciados a muerte. Venían los que morirían ciertamente, los habían conservado vivos solamente para darles vida delante del emperador romano. Observen la figura que está utilizando el apóstol Pablo. Dice él: Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo les está recriminando de una manera muy profunda a los corintios su arrogancia. ¿Qué les está diciendo? Señores, no, nosotros no somos lo mejor de este mundo, no somos lo que va al frente, no somos los trofeos de oro. Nosotros tal vez seamos los que vienen al final del desfile, los sentenciados a muerte. Pero a ver, ¿cuál es la intención de Pablo? ¿Tiene acaso Pablo un complejo de inferioridad? ¿Está Pablo humillándose hasta lo sumo para que lo pisoteen los corintios? No, está poniéndose como un ejemplo. A él y a Apolos se los está poniendo como un ejemplo para decirles: señores, si ustedes han visto algo en nosotros, nosotros somos los que venimos al final, los sentenciados a muerte. Así que ¿dónde aparecerían ustedes? ¿Adelante de nosotros o detrás de nosotros? Si nosotros, los que les hemos enseñado, los que los hemos afirmado en Cristo, los que les hemos mostrado la grandeza de Dios por medio de lo que les hemos enseñado y transmitido, impartido, si nosotros venimos al final del desfile, si nosotros somos la escoria del mundo, si nosotros somos los sentenciados a muerte, ¿dónde aparecerían ustedes? ¿Ustedes dónde quedarían? Y bueno, por eso es que Pablo a continuación dice: nosotros somos insensatos, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Ustedes honorables, nosotros despreciados. Comienza Pablo a hablar de los sufrimientos de un apóstol. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo tiene una intención. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de despertar la mente de los corintios para que salgan de su arrogancia, para que reaccionen. Son como esos adolescentes que creen que lo saben todo y ahora que saben unas pocas cosas, nos menosprecian y dicen que lo que les enseñamos no era valioso. Insisto, familia, interprétenme con amor. ¿Cuántas veces he visto eso? Tomas la vida de una persona que está prácticamente en la ruina, su matrimonio casi al borde de la destrucción, su vida física al borde de una enfermedad. Le hablas el evangelio glorioso de Cristo, se convierte, comienza a aprender, se congrega, le enseñas, lo equipas y de pronto un día con arrogancia dice: me voy, pastor, porque ya no estoy creciendo aquí. Me voy a que me enseñe Apolos, o a que me enseñe Cefas, o a que me enseñe algún otro, porque usted ya me dio lo que me tenía que dar. Magnífico. Yo creo que cuando se hace de la manera correcta, es una bendición habernos servido, es una bendición haberte equipado, es una bendición enviarte a lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Pero cuando hay arrogancia, Pablo dice claramente: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pablo no ha perdido de vista que aquellos adolescentes arrogantes eran sus hijos en la fe. Así como tú y yo, papá y mamá, cuando vemos las reacciones de nuestros hijos
y que no podemos creer a veces lo que nos están diciendo y la manera en la que nos están hablando, pero no podemos dejar de amarlos, porque aunque crean que lo saben todo de todo, y aunque piensen que no sabemos nada de nada, son nuestros hijos. Y de ese mismo modo el apóstol Pablo está denunciando la arrogancia de los corintios. Está diciendo: no estoy diciendo estas cosas para avergonzarlos, sino para amonestarlos, corregirlos como a hijos míos amados. Y luego establece un principio poderoso, un principio que todo servidor de Dios debe comprender. Porque aunque tengan 10,000 ayos en Cristo, ¿qué era un ayo? Un cuidador, un encargado de la infancia del niño, ¿sí? Una persona que cuidaba, una especie de nodriza en el caso de las mujeres, un ayo en el caso de los varones, uno que cuida al niño por encargo. Dice Pablo: ustedes podrán tener 10,000, noten la exageración en el número, podrán tener 10,000 ayos en Cristo, pero no van a tener muchos padres, pues en Cristo Jesús, dice Pablo, no importa que ahora ustedes se sientan los grandes, los sabios, los conocedores y menosprecien la obra que Dios hizo en ustedes a través de mí. No importa que tengan 10,000 ayos, en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio, por tanto les ruego que me imiten. Y dice Pablo: por esto les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, como diciendo: Corintios, lo que les enseñé a ustedes, ahora lo estoy enseñando en otro lugar, y se va a producir un fruto maravilloso. Y yo no esperaba recibir un juicio de parte de ustedes. Y luego, con claridad y de manera categórica, afirma el apóstol en el siguiente versículo: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de regresar a ustedes, pero iré pronto a verlos, y si el Señor quiere, y conoceré, atención, dice, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? Termina el apóstol diciéndole a los corintios: ¿qué quieren? Que cuando vaya a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Familia, la inmadurez suele producir arrogancia. La arrogancia nos lleva a pensar desmedidamente de nosotros, como el adolescente que cree que lo sabe todo, pero la verdad es que ignora tanto. La adolescencia, la arrogancia, es parte de ese proceso de inmadurez que debemos de cuidar, que debemos de prestar atención para que nunca perdamos la gratitud. Miren el contraste, por favor. Miren el contraste. Pablo está reclamándole a los corintios su arrogancia, pero les está presumiendo a Timoteo. ¿Lo vieron? Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué diferencia? ¿Qué distinto? ¿Por qué a mí Dios no me da lo que le ha dado a esa otra persona? Dios no es parejo. ¿Por qué no nos da a todos de la misma manera? A ver, explíquenme. ¿Por qué Pablo tiene que regañar a los corintios, pero habla con tanta propiedad de Timoteo? ¿Será porque Timoteo nunca olvidó las primeras lecciones? ¿Será porque Timoteo, habiendo escuchado a muchos buenos predicadores, siempre tuvo esa conexión con el que lo discipuló, con el que lo equipó, con el que lo preparó? Y no me malinterpreten. ¿Estoy acaso diciendo que te tienes que quedar al lado de una persona solo porque te discipuló? No, lo que estoy diciendo es que debes quedarte al lado de una persona mientras Dios te quiera ahí. Y cuando llegue el momento que Dios te quiera proyectar, tú lo hablas con quien te entrenó, con quien te preparó, y ese hombre o esa mujer te van a catapultar, te van a proyectar para que lleguen más lejos. Timoteo, ya a estas alturas, ya era un enviado de Pablo. Entonces, he aquí el reto. ¿Cuál es el reto de mi mensaje del día de hoy? Los corintios estaban inflamados. Timoteo estaba ubicado. Los corintios provocaron un discurso argumentativo del apóstol
haciéndoles ver que él no estaba mareado, que él sabía quién era, que no estaba compitiendo contra los demás predicadores o apóstoles de la época, pero que él los había engendrado en Cristo. Y esto, familia, es muy hermoso, porque no importa si aquellos que yo discipulé reconozcan mi labor en su vida o la menosprecien, hay una realidad. Aunque tengan 10,000 años en Cristo solo pueden tener un Padre espiritual, y es aquel que los engendró por medio del Evangelio. Recuerda, tú no eres engendrado, tú no eres hijo de Dios porque fuiste engendrado por el ministerio tal, no. Tú eres hijo de Dios porque fuiste engendrado por Dios, pero fuiste engendrado en el Evangelio porque alguien te compartió el maravilloso Evangelio de la gracia de Cristo. Entonces, he aquí el reto. El reto, familia, es que no nos inflamemos con lo poco que sabemos. La realidad, ¿quieres que te diga la realidad? Este pasado 10 de junio del año 2020 completé 38 años de caminar en amistad con el Señor, en lo personal. 38 años. Te digo algo, me falta tanto por aprender, me falta tanto por conocer. Gracias a Dios por toda la gente que sembró algo en mi vida, porque este que ves aquí frente a tu dispositivo electrónico es el resultado de la inversión de muchas vidas, de muchas personas que han aportado, que han sembrado y con los cuales tengo eterna deuda de gratitud. Gracias a Dios por la gente que me ha enseñado, y deseo de todo corazón que no cometamos el error de los corintios, que hablemos arrogantemente en contra de los edificadores, aquellos que nos enseñaron los rudimentos, aquellos que nos discipularon, aquellos que nos encauzaron para la formación de Cristo en nuestra vida, merecen nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración, y jamás un juicio o mucho menos un menosprecio. Dios nos ayude para que el error de la gente de Corinto en el siglo I de la vida de la iglesia de Dios en esta tierra no sea cometido en el siglo XXI, en los días que nos toca a ti y a mí formar parte de la iglesia de Cristo en esta época. Dios nos ayude para que la inmadurez no provoque, no produzca arrogancia, para que no nos inflamemos, sino sepamos caminar con propiedad en Cristo el Señor. ¿Decimos amén? De todo corazón deseo que estas ideas y estos pensamientos te equipen, te sirvan y nos ayuden para tener crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Padre maravilloso, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir estas ideas con la iglesia reunida virtualmente ahí en sus hogares. Gracias por la riqueza y la abundancia de tu maravillosa palabra. Señor glorioso, gracias. Nos ponemos de acuerdo, alineamos nuestra vida a este entendimiento. Líbranos de la arrogancia, Señor precioso. Como el salmista lo escribía, lo declaraba: líbrame de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque escrito está: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, Señor precioso, líbranos como parte de la iglesia del siglo XXI, líbranos de inflamarnos y de pensar que ya lo sabemos todo, cuando nos falta saber tanto. Lo pido, lo creo que lo recibimos en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y el Rey soberano del reino al que hoy por gracia pertenecemos. Amén. Gracias por escucharme, familia. Gracias por recibir esta palabra que deseo con todo mi corazón haya sido bien explicada, bien entendida y que pronto sea bien practicada para honrar y glorificar al Señor.